la sesión con la intervención de la profesora Virginia Gilamate de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar de servir de original a un retrato. César Vallejo ante la escultura de José de Crez. Cuando quieras. Muy bien, buenos días. Lo primero que quería decir, aprovechando además que no está todavía José... ¿No se oye? A ver, ¿ahora? Lo primero que quería decir, ya no aprovecho, acaba de entrar el homenajeado. Bueno, que solo los que iniciamos nuestra carrera subidos a la nave de los locos podemos valorar lo que en Alicante representan los estudios de literatura hispanoamericana, capitaneados por José Carlos Rovira. Estar en esa nave, pues para mí significó, en la nave, la mía, significó unas cotas de libertad amplísimas, porque yo podía leer lo que quisiera, tenía todo mi tiempo para mí, pero por supuesto hacía cualquier cosa sin orden ni concierto. Mi trabajo empezó a tener un rumbo cuando conocí a José Carlos Rovira y puso metas a todo lo que yo hacía. Porque si uno ve mi currículum puede ver que si hice tal trabajo entre al año es porque José Carlos Rovira había organizado algo y me había invitado, porque había un seminario de no sé qué y hablaba sobre tal tema. Tener caminos para andar, no saben lo que es para los que vamos a campo abierto. Así que muchas gracias, José Carlos. Él siempre que ha venido a Oviedo ha empezado a ritmo de bolero, siempre diciendo, para mi pasmo delante de los alumnos, si ella me dice ven, lo dejo todo. José Carlos, que sepas que no tienes ni que decirme ven y vengo. Bueno, comienzo. El 30 de agosto de 1925, César Vallejo publicaba en el segundo y último número de la revista albaceteña Sirio el artículo Hablo de José de Crez. 2 meses más tarde, el 23 de octubre, aparecía en Mundial de Lima la crónica España en la Exposición Internacional de París que tienen en la imagen. La redacción del texto base, la que apareció en la revista española, estaba fechada en París en mayo de 1925. Su revisión y ampliación para enviarlo a Lima con el nuevo título la había realizado en septiembre de ese mismo año. Ambos artículos contenían una reflexión acerca del retrato en la que el poeta fijaba sus ideas sobre la necesidad de acercarse a lo representado o lo que es lo mismo, sobre la calidad de la representación. Por tanto, el poeta se refiere a la relación de la expresión artística con la realidad y a las aspiraciones que debían guiar el arte nuevo. Todo ello estaba motivado por la impresión que a César Vallejo le causó la proyección de su persona a través de la imagen de su cabeza realizada por el escultor español José de Crez. La obra había sido tallada primero en granito, pueden ir viéndolo aquí, bueno, ahí la tienen, pero aquí, primero en granito, aquí la tienen, y después en plomo cincelado. Es esta última la que formó parte de las piezas exhibidas en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925 y a la que se refiere Vallejo en los 2 artículos. En la crónica va a plantear de partida 2 proposiciones que en su momento advertían sobre las propuestas vanguardistas de ruptura con la realidad y que en el nuestro, además de seguir hablándonos de lo mismo, dejan temblando la deriva posmoderna de las teorías de la recepción, puesto que acota la posibilidad de emitir una opinión ligera ligada al gusto, así como la de juzgar con cierto criterio a aquellos que puedan relacionar el objeto artístico con la realidad de la que procede, esto es, en el caso del retrato, exclusivamente al retratado. Por supuesto, la carga irónica del planteamiento, que no merma lo planteado, está presente en la misma exposición del asunto, de forma que a la primera proposición, dada sin seguridad absoluta por el cronista, las palabras de Vallejo son «me parece
que las únicas personas que podrían apreciar la excelencia de los retratos son los que sirvieron de originales para esos retratos. Se responde rápido en función de la satisfacción o el desagrado con respecto a la plasmación de la propia imagen. La respuesta de Vallejo en el artículo pues es muy divertida porque es escueta. Aquí estoy muy mal, aquí estoy muy bien. Mientras la segunda, que consiste en una variación de la primera no abierta a la duda, las palabras del poeta son: las únicas personas autorizadas para emitir juicio acerca de los retratos son aquellas que sirvieron de originales a esos retratos. Ya es un asunto entre entendidos por la nómina que da Vallejo. Cousteau y Reverdy retratados por Picasso, Maurice Raynal por Archipenco, Huidobro por Lipchitz y Ventura García Calderón pintado por Beltrán Mases o esculpido por Mateo Hernández. El hecho de que ambos, retratado y retratador, puedan expresar, uno midiendo el resultado con el punto de partida y otro, a través de su propia creación, el sentido que encuentran en una obra artística, dotan de interés para el cronista sus comentarios. Ni que decir tiene que Vallejo neutraliza de nuevo la solemnidad de esta segunda proposición con las humorísticas definiciones que va dando de cada uno de los artistas plásticos aludidos. Ser pintado por Picasso equivaldrá a verse reflejado por el Padre Eterno. Si la obra es de Archipenco, la fuerza de la que procede la representación emana de los solsticios primitivos. Si el retrato es de Lipchitz, la autoridad es la misma que si te hubiera pintado Lenin. Para asunto más doméstico, por lo comercial y mundano, la obra de Beltrán Mases, o por amistosa cercanía, la de Mateo Hernández, reservará las cotas más altas de la amable chirigota. La imagen de Ventura García Calderón queda fijada haciendo un juego con el título de una de las obras de García Calderón. Queda fijada bajo el clamor de las sirenas, a lo que Vallejo añade, de los bomberos. Esta última referencia no aparece en el artículo publicado en Lima. Se ve que Vallejo debió considerarla inadecuada. No es esta solo una divertida introducción al hecho de que Vallejo vaya a comentar a continuación la escultura de su cabeza realizada por José de Crez, sino la forma con la que pone cerco a una de las especies que considera más dañinas del ecosistema artístico, aquella cuyo deber sería saber y aclarar algo y sin embargo hace, según el parecer de Vallejo, todo lo contrario. Oigamos sus palabras: temo que no sepan decirme si existe o no el retrato en el arte, porque los críticos han llegado a complicarnos tanto las cosas que ya nada es posible afirmar o negar. Bueno, esto pasaba en 1925, nada que ver con nuestra época. Vallejo distribuye la disquisición dando primero su valoración sobre la imagen que otros han proyectado de su persona, en la que queda implícita su opinión sobre el retrato. A continuación, concatena una serie de preguntas que en su misma formulación expresan sus ideas artísticas, para, seguidamente, dar paso a ejemplos jocosos de divagación crítica. Con el agradecimiento a José de Crez por su esfuerzo para materializar una creación absolutamente nueva e independiente del original, es decir, en palabras de Vallejo, no por haber logrado hacer un retrato, finaliza el artículo de Sirio, al que suma como remate su reconocimiento, dice Vallejo, por lo que yo le haya sugerido como mero punto de partida para su obra. Frase que no está en el artículo publicado en Mundial porque precisamente lo que incorpora es lo que puede haber más allá de esa base inicial y atañe en exclusiva a las características de una creación artística. Si de Crez no había alcanzado la meta en la primera redacción del artículo, sí lo hará, o al menos aparentará haberlo logrado, en la segunda. Lo que no sabemos, al menos yo no lo sé, es qué pasó en el ínterin entre la primera publicación de la crónica y su materialización mediante la extensión. Quizá hubo bronca, ¿no?, entre amigos, ¿no? La opinión de Vallejo sobre el retrato las opiniones de Vallejo sobre el retrato son claras y afectan tanto a lo concreto, la escultura que contempla y en la que no se reconoce. Vallejo dirá: parezco un caballo,
como a la imagen que se proyecta de él en otro tipo de soportes, incluido el verbal. Dice: decididamente declararé que yo no me siento retratado en lo que de mí ha hecho de Crez. Esto es una cosa muy distinta de lo que yo soy. Si he de juzgar por mi caso, diré que el retrato no existe en escultura y no sé si ha dejado de existir o si recién va a existir, puesto que nunca me he sentido retratado ni por fotógrafos, ni por escultores, pintores ni literatos. Palabras a las que debería atenderse y debería haberse atendido, puesto que Vallejo ha sido uno de los escritores más estereotipados de la historia. Desde el poeta adánico que describió su amigo Antenor Orrego para que todo el eclecticismo y la novedad de Trilce emanara de una especie de páramo en términos culturales, de la pluma de una especie de niño ajeno a lo que no correspondiera a unos férreos límites geográficos, como también y tan documentadamente están estudiando Carlos Fernández y Valentino Iannucci. Cuando, paradójicamente, lo apuntado en ese prólogo a lo que se parece, entre otros tratados vanguardistas de la época, es a la introducción que el propio Vicente Huidobro hizo de su libro Adán en 1916. La declaración de Vallejo es también un atendible dique a los que muestran antes y ahora o bien ser menos cultos que el poeta, o bien no querer asumir el tipo y el grado de conocimientos literarios, técnicos, culturales con los que escribía su poesía, como prueba que el título dado al último de los poemas de los Heraldos Negros, Espergesia, pueda seguir considerándose un neologismo. Ser el indio, el representante de la raza, el poeta del que emanaba la tristeza, el pobre de nacimiento y continuación, el que rompe la lengua española porque ese no era su idioma, o en fin, no quererlo ni siquiera dejarlo ser, como muestran sus fotos desde su juventud, un hombre atildado por gusto en el vestir, que no se reconocía en la bohemia y que no quería ser un marginal, como le indica en carta a Pablo Abril de Vivero, y al que aterraba el deterioro personal y social al que abocaba la pobreza, como se puede leer en uno de los poemas que compuso en Europa. Parado en una piedra, desocupado, astroso, espeluznante, a la orilla del Sena, va y viene. Desde 1918 había expresado Vallejo la limitación que lo evidente, lo presupuesto y el desconocimiento del pasado que marca el presente representaban para lo verdadero. Recordemos los versos de Espergesia: todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Las preguntas que Vallejo encadena sobre la misma posibilidad del retrato establecen una relación directa con su interés por hallar la articulación entre el mundo en pleno movimiento y cambio que observa desde Europa y la forma en que un artista puede captar y expresar su esencia y sentido. Indudablemente, dentro de las múltiples temáticas que un autor puede elegir, es en el retrato donde la mímesis, la relación entre referente y referido, juega un papel esencial. Quizá por ello, en las inquisiciones que plantea, parece haber más protesta o incomodidad que duda, porque, aunque él se haya visto deformado por otros, la pregunta de si existe o no el retrato impugnaría en su acepción general, esto es, la capacidad para referir una verdad extraliteraria, su propia poesía, incluso la más hermética, puesto que Trilce terminaba describiendo lo que los lectores leemos en el poemario: graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. Es más, daría por bueno aquello que había lamentado desde los Heraldos Negros, el hecho de que la poesía fuera solo el lugar donde fraudulentamente se diera carta de naturaleza a las mitificaciones humanas, a las ideas generales y perfectas, sin contradicciones, tan lejanas de la vida, tan falsas, tan inútiles. Me estoy refiriendo al poema Líneas. En él, un joven Vallejo, si no sabía qué camino estético iba a tomar, ya sabía que había una profunda contradicción entre las ensoñaciones humanas, los mitos, el único lugar, la poesía, en el que por lo visto éstas se hacían realidad
reforzando perniciosamente la creencia y la esperanza en transubstanciación azul y la mismísima experiencia vital. Y esa era una senda que él no iba a seguir. Pero vayamos a las preguntas concretas que Vallejo formula en su crónica. De las 6 que hace, yo voy aquí solo a leer 3. 1. ¿Acaso, pues, de Cref ha hecho una caricatura? 2. ¿O acaso el retrato no ha existido ni existirá nunca? Perdón, he dicho 2, ¿no? Sí, 3. ¿Será que tratándose del retrato, como ha sucedido en todos los demás campos del arte, la estética interpretativa ha muerto, dejando su lugar a la estética creadora? La alerta sobre el despegue del arte con respecto a la realidad que conduce cuando esa ruptura no es total, pero parte de esa idea a una vía formal de deformación, simbólicamente la caricatura, contra la que no tenía nada César Vallejo. Lo que sí tenía era sus prevenciones ante que un retrato fuera una caricatura, ¿no? Bueno, se liga a la inquietud de que el mundo moderno que el poeta está tratando de desentrañar, no solo de mostrar en sus crónicas, tenga por compañera una poética que no quiera dar cuenta de lo inmediato, de lo que sucede, de la época. Por eso, cuando va dejando anotado, según va dejando anotado en sus artículos, el único ismo que no considera una mera escuela, el único que le interesa y que le llevaba a reconocer lo que él mismo había tratado de hacer en Trilce, era el cubismo, por ser el que se asemejaba en su forma y espíritu al nuevo tiempo que vivía. El trazo nuevo, firme y simple, la evolución hacia lo esencial, desentendiéndose del adorno, la visión de un mundo al que ya no se podía mirar sin apoyarse en la ciencia, todo lo que, conforme vaya evolucionando su pensamiento, casará con la sencillez y dotará de sentido, de utilidad social a la creación artística. Vallejo mostró en sus crónicas su interés por todas las manifestaciones artísticas, fueran la literatura, el teatro, la pintura, la escultura, las artes decorativas, la arquitectura, todas las manifestaciones musicales, la danza, la fotografía o el cine. Estar cerca de ellas en la misma ciudad, París, en la que convergían artistas de todas las partes del mundo, fue sin duda uno de los asideros que lo mantuvo en Europa. El hecho de que los escultores trabajaran directamente con la materia, que su oficio fuera la manifestación más antigua de los deseos artísticos del ser humano, que dominara en ellos, dice Vallejo, un sentido de la plástica más inocente que el requerido por el pintor y por tanto prevaleciera para la creación una pulsión más sensitiva que imaginativa, según señalaba Vallejo en la crónica que le dedicó al escultor argentino José Fioravanti, este sí muy celebrado en su arte por Vallejo, no así José de Cref, ¿no? Debería ayudarnos a comprender qué buscaba Vallejo para su expresión poética durante los años vividos en Europa, pero también serviría retrospectivamente para saber qué había hecho antes de dejar su Perú natal. Bueno, hasta aquí. Yo prometo más para lo que va a perdurar, que son las actas en honor de alguien que lo merece tanto como José Carlos Rovira. Muchísimas gracias, Virginia, por este acercamiento tan iluminador a César Vallejo. Como he comentado, la profesora Bárbara Cárcel y Georgina Torres han sido baja, pero podremos disfrutar de sus trabajos en el acto. Vamos a cerrar ahora la mesa con el profesor Ignacio Ballester, de la Universidad de Alicante, que va a hablarnos de la poesía pictórica de Vicente Quirarte, un acercamiento al aula. Bueno, como tenemos tiempo, yo quiero comentar una cosa. El profesor Ignacio Ballester no es de la Facultad de Filología, es del Departamento de Innovación y Formación de la Facultad de Educación, allí al abrigo del Centro Benedetti, pero también de maestros como José Carlos Rovira y de maestras, que también tenemos muchas, como Carmen Alemán, como Eva Valero, como Beatriz Aracil, han inspirado, creo, a un grupo amplio de hispanoamericanistas que hemos colonizado directamente la Facultad de Educación, el área de didáctica. Somos muchísimos profesores a tiempo completo
y gracias a ellos han hecho que en las aulas de la educación de esta universidad se lea a Benedetti, a Neruda, a Cecilio Dave o a Vicente Quirarte, como va a hablarnos ahora el profesor Ignacio Ballester, que tengamos proyectos en torno a la literatura hispanoamericana en el aula o grupos de investigación que hablan sobre la literatura infantil y juvenil de América Latina. Eso también ha sido inspiración de maestro, pero también de maestras. Y bueno, pues entonces ahora Nacho un poco va a hablarnos de esa presencia de autores hispanoamericanos en las aulas de educación y concretamente de Vicente Quirarte. Muchísimas gracias, Mónica. Es un gusto compartir mesa también con Virginia y estar cerca de maestras, maestros, ya sea desde la Facultad de Filosofía y Letras o desde la Facultad de Educación, de cara a la literatura hispanoamericana que yo aprendí con quienes están aquí. Voy a centrarme en José Carlos Rovira, pero de pronto aparecerán nombres que de algún modo orbitan, podríamos decir, en este homenaje que le hacemos a José Carlos y que de algún modo yo le quiero hacer también a Vicente Quirarte, porque es el tema de mi tesis de doctorado, gracias a Carmen Alemany, y gracias a la lectura de las ciudades, que también ha trabajado, por ejemplo, Eva Valero, en concreto la Ciudad de México. Voy a partir entonces de un homenaje disculpando la ausencia de María Teresa del Olmo, compañera del área de didáctica de la lengua y la literatura, no ha podido venir, pero es un trabajo el que hacemos de manera conjunta, no solo María Teresa y yo, sino Mónica, José Rovira, Sebastián Miras, Fran Martínez Carratalá, Marisol, que está hablando en el aula magna ahora mismo, para llevar al aula la literatura en español, porque es un problema que todavía nos encontramos. ¿Cómo podemos ampliar el canon de lecturas para trabajar la literatura hispanoamericana? A ver. Parto entonces de un homenaje que se le hizo también a Vicente Quirarte. Hasta hace un par de semanas era posible visitar en la Biblioteca Nacional de México, que dirigió el propio autor mexicano y que mostraba, ahora veremos un pequeño vídeo, obras pictóricas que tienen que ver con su poesía, sobre todo, aunque también escribe narrativa, ensayo, teatro, y también tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo de su hermana, Anabel Quirarte. Ahí la tenemos, diseñadora de ese cartel, Los otros sentidos, una exposición plástica sobre el poeta, y una obra de Kim Hekemar, como esta que vemos en la parte de la derecha, porque nos vamos a referir a varias caras. Dos caras puede ser de filología, de educación, concentradas en una, sirviéndonos de esa metáfora como manzana primigenia, también motivo de pecado según la cosmovisión en la que nos queramos basar, o la tradición, o la lectura, que va a ir a modo de collage configurando esa obra plástica con la propia letra tan característica, casi como Neruda, podríamos decir, con esa tinta verde, esa caligrafía particular del maestro Quirarte. Este es el vídeo que de algún modo nos acerca, como veremos dentro de un rato en el Museo de la Universidad de Alicante, a la exposición sobre Vicente Quirarte. Yo tengo que platicar contigo. Más bien, permite que platiques conmigo. Claro que sí. Es increíble. Se escucha alguna conversación, pero lo que nos importa aquí es el laberinto, que va
conformando pues esas imágenes, esos cuadros que se vinculan de algún modo con Vicente Quirarte. Agradezco entonces a José Carlos Rovira y a Carmen Alemany que participaran en este libro. El propio Quirarte, eso quizá es un riesgo de estudiar a poetas que todavía viven, no estaba conforme con la cubierta original, entonces se encargó una camisa, se atrasó la publicación y dos maestros aquí presentes pues participan con esa lectura. Voy a centrarme en la de José Carlos Rovira porque tiene que ver con la influencia de Italia en el primer Quirarte. También José Carlos Rovira habla en su reciente libro de Quirarte y se acercará al cómic, algo que no está presente aquí y por eso pues recomiendo, como no, la lectura de leer las imágenes, mirar las palabras, que acaba de salir, ayer se presentó. Y dice el propio José Carlos Rovira, este cuadro es fundamental para leer a Vicente Quirarte. Madonna y Niño con dos ángeles, 1465, de Fra Filippo Lippi. En la Galería de los Uffizi podemos encontrar esa imagen que ve Vicente Quirarte en compañía del poeta también mexicano Héctor Carreto, ya fallecido. Estaban en el Museo de la Ciudad de México y se encuentran con ese cuadro que motiva la escritura sobre Italia. No conocen Italia, como suele suceder, todavía no habían viajado a Italia, pero ya sentía la necesidad Vicente Quirarte de escribir al respecto. Es un diálogo inicial, dice José Carlos Rovira sobre Vicente Quirarte, con el pintor renacentista a propósito del descubrimiento de su cuadro. Eso lo cuenta en este libro José Carlos Rovira y este es el poema. Escúchame bien, maestro. Mientras contemplo tu Madonna y su perfil por el que nace el día, la que vive en estos versos no inspiró el soneto más diamante de Petrarca. Y si caminó por las calles de Florencia, fue cobijada por alas de Alitalia o por las del ángel de nuestra independencia. Ella ama, suda, come y duerme como todas y ocupa como todas un solo lugar en el espacio. Pero ella, como Lucrecia Buti, que ahora veo y no veo en ese perfil por el que navegan los peces en el cielo, al despertar se mira en el espejo y otorga a las paredes voz de plata. A esa hora cantan los pájaros, desde los indios verdes al ajusco, y salgo feliz, seguro como tú, Filippo Lippi, de tener por el mango la lanza de Amadís. Ese poema, postdata para Filippo Lippi, cierra el libro Calle Nuestra, de 1980, y será la antesala de ese libro cancionero de Lucrecia Buti, que en el 82 Vicente Quirarte escribirá sobre Italia. Antes de viajar a Italia, podremos analizar algunos versos de cara al aula, al trabajo, por ejemplo, de la descripción física, del rostro, del paisaje, del paisanaje, algo que forma parte del currículo. ¿Cómo podemos entonces, mediante la poesía, describir a una persona o, en este caso, también en ejemplos que veremos más adelante, en un entorno urbano? ¿Cómo se habla de la ciudad y cómo ese verso puede ser ekfrástico, en el sentido de que representa verbalmente una imagen? Podemos servirnos de la inteligencia artificial, no hay ilustraciones en estos casos, algo, dice Pedro Cerrillo, fundamental para llevar la literatura al aula, para establecer esa relación texto-imagen. Podríamos generar con ChatGPT introduciendo simplemente de manera directa los versos y esta sería la imagen con el ángel de la independencia, que seguro que reconocen, al fondo ese espejo. Hablaremos del desdoblamiento, del doppelganger y de un sujeto en el centro de esa imagen, sobre todo femenino. La pintura permea la poesía mexicana, por supuesto. Vicente Quirarte lo ha trabajado en el libro Ojos para mirar lo no mirado, con base en los contemporáneos al principios del siglo XX y también luego con las vanguardias, con el estridentismo, con las neovanguardias, no solo en México, en América Latina, también en España, va a existir una influencia. Ahí la sintetizamos con las culturas originarias, por supuesto,
Y algunos nombres fundamentales: José Emilio Pacheco, Homero Aritis, hablará esta tarde de él Aníbal Salazar, o la propia Coral Bracho, Rocío Cerón, Cristian Peña en el siglo XXI. Esa sería una síntesis de poetas de México que se vinculan con la pintura o las artes plásticas. Los poemas de Vicente Quirarte, que tienen que ver directamente con el tema de este congreso: Epigramas para la desamada, en su primer libro, Teatro sobre el viento armado, El viejo y los pinceles, Señora, el poema quinto de Zarabanda con perros amarillos, que le dedica a su hermano, que se suicidó, también su padre. Será un tema fundamental este, el de la muerte voluntaria, como veremos, en Razones del Samurái. Así se titula su poesía completa, por la UNAM en el año 2000. Se acaba de recopilar en la Universidad de Baja California, pero de momento no tenemos acceso a esa última recopilación. Iremos haciendo referencia en cualquier caso a modificaciones que el propio poeta, como José Emilio Pacheco, irá introduciendo en su obra conforme se antologue. Así lo hacía Alfonso García Morales a propósito de Rubén Darío ayer, y es el ejemplo que quiero tomar para luego comparar texto e imagen. Nos centraremos solo en Spiderman Blues, diría Spiderman, Vicente Quirarte. Yo, como Teo, voy a castellanizar Spiderman porque crecí de ese modo, y hago referencia al ya citado Cerrillo o José Manuel de Amo para seleccionar los textos. ¿Qué obras podemos llevar al aula? Con base en criterios como los de José Manuel de Amo, estético-literarios, pedagógico-didácticos, lúdico-creativos, podemos seleccionar este poema en el que me quiero centrar, Spiderman Blues. Se publicó en Punto de Partida en 1992, ahí tienen la edición de la revista, y luego va a ir teniendo algunas modificaciones. Presentaré en cursiva esas palabras o esos versos completos que van cambiando en la publicación de este homenaje. De momento voy a leer el poema para ir ya cerrando con algunas conclusiones que nos permitan relacionar poesía, pintura, con María Teresa del Olmo y con cualquier persona que en el aula de primaria, secundaria, pues quiera leer a Vicente Quirarte. Spiderman Blues. Elogio del tiempo antiguo. Escalabas los viejos edificios y eran las azoteas tu dominio completo. Tendederos, pianos en el desvelo, plenilunios, aliados del licántropo y el loco. Todo el tiempo era tuyo y no sabías, patrullabas los barrios sin temores al asesino en turno. Mayor era tu crimen, estar en el mundo con dos caras y en las dos serle fiel al heroísmo. Desconocido y breve de ser joven. Encima la soledad, más vasta que la noche. Debajo de tu máscara de carne, tendida sobre tu cama y tus papeles, dentro del corazón tan desbocado por mujeres que no te conocieron. La soledad es músculo del alma. Bajo las peores lluvias navegabas y el cuerpo resistía. Era hermoso entrar por la ventana y despojarte de tu armadura frágil, una tela de araña. A veces resiste más que las promesas. Era bueno el fracaso, ir en su busca y decir está bien, y reírse y no quejarse. Eras el no ser de todas las muchachas. Ignoraban tu nombre y tu lenguaje, menos tu ciudad, tu novia, tu doncella. Desnuda te recibía cada mañana, con su velamen pleno, la catedral. Desplegaba sus formas en la bruma. Escapabas de clase y ascendías para ser esas torres y mirar con sus ojos de piedra. Tatuabas en lugares secretos tus señales más hondas. Te quedabas las horas frente a un muro donde la ciudad cartógrafa trazaba sus mapas de colores. Tigre de 20 jaspes, el salitre devoraba las huellas de los hombres. Eran los tiempos castos del sediento. Encapuchado el rostro, ibas de jaula en jaula, doloroso como antorcha sin aire. El amor es difícil dentro y fuera. Cuando no te querían, te ofrendabas al hambre de la ciudad y sus sicarias. El aura de los borrachos y los niños te negaba a los dones del desastre. Te sentías infeliz y no lo eras. Eres feliz ahora y es amargo saber que Peter Parker vive con su esposa, que lava su camisa y su disfraz heroico. Ha muerto el hombre araña. Fuiste el único fiel en el velorio.
No pretendas buscar al asesino. La esquela que leíste fue escrita con tu letra y con tu tinta. Ahora te avergüenza precisar del alcohol en las arterias para enfrentar la calle. Sales de vez en cuando y evitas como valiente sabio la pelea. Patrullas con temor las mismas calles de una ciudad ajena. No te duelan el café, los portafolios, la ganada caricia que te cierra la herida. Debajo de la corbata está tu pecho, y en él las cicatrices tejidas por la araña. Es otra tu forma de ser héroe. Si lo dudas, perdido entre los otros, y te crees expulsado de la altura, reconoce los rostros de tus hembras, son la calle, la noche, las estrellas, claras hadas madrinas del oscuro. Ellas no se han movido, ni dormirán para velar tu sueño, si sabes ser fiel a sus fulgores y aprendes a brillar para el muchacho palpitante en tu carne, portador de la máscara en la noche. Así termina el poema, que podría fragmentarse para el aula de primaria, que podría vincularse entonces con esa Ciudad de México que va a motivar prácticamente toda la escritura de Vicente Quirarte. A ella, a la Ciudad de México, dedica su tesis doctoral en el año 2001. Y a ese libro José Carlos Rovira se refiere para estudiar la ciudad en América Latina y también, como no, con esa influencia de Italia. Influencia que lo deja notar José Carlos Rovira en este libro sobre poesía, pintura. No continuará en sus posteriores libros de Vicente Quirarte, pero sí quiero destacar la referencia al cómic, porque José Carlos es un superhéroe, Vicente Quirarte también. De José Rovira aprendí a acercarme, por José Rovira aprendí a acercarme al cómic, a la narrativa gráfica, a la novela gráfica, también al álbum ilustrado. Y entonces dice José Carlos Rovira en este sentido, después de leer Spider-Man Blues: hay muchos otros poemas urbanos basados en imágenes visuales aquí del cómic, y espero que esta relectura sea ocasión para volver a Vicente Quirarte. También en el aula podemos decir, eso lo añadimos. ¿De qué manera? Con ejercicios como los de la Ciudad de México. No voy a traer aquí ya, porque acabo por tiempo, imágenes del fotógrafo mexicano de origen griego Enrique Metinides, pero si visitan a este famoso fotógrafo podemos llevar al aula imágenes de la Ciudad de México, a veces relacionadas con la muerte, como hemos visto ya en el aula con una obra de teatro gracias a Mónica Ruiz Bañul, Más allá del sol. O, además de fotografías, podemos también trabajar con el escultor Javier Marín, que lleva esos rostros enormes a la Ciudad de México y que va a relacionarse con estos temas poéticos y pictóricos. Si llevamos a la inteligencia artificial el poema, aparece ese superhéroe. De momento, una imagen no vale más que 1000 palabras, en mi opinión, con esta herramienta, con este generador de imágenes. Teo lo decía ayer en la conferencia inaugural, también hoy Trinidad Barrera. Es un tema quizá vinculado con este congreso y con las conclusiones. ¿Se puede llevar al aula Vicente Quirarte? Eso es lo que he querido reivindicar con María Teresa del Olmo, a partir también de la inteligencia artificial, con imágenes que no aparecen como tales en esas obras poéticas, pero que de algún modo, gracias a la descripción, sobre todo de lugares como la Ciudad de México, puede trabajarse a favor de la interculturalidad, que reivindica la nueva ley educativa, la LOMLOE, y todas esas referencias que están ahí y que nos han ido acompañando, no tanto en esta presentación oral, pero sí en la publicación de este merecido homenaje al maestro José Carlos Rovira.